Bendiciones, pastor. Gracias. Mi pregunta es, mi nombre es Telvina. Mi pregunta es, usted habló de los sellos y habló de las copas. ¿Entre los sellos y la copa están los 3 años y medio y el arrebatamiento, o la iglesia va a estar antes o después del arrebatamiento? ¿Cuándo va a ser? Según su... Bueno, según la palabra de Dios, nada más. Sí. Tú fíjate que habla claramente de la huida de la iglesia. Y hemos visto que en Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia, te guardaré. Hay un lugar. Tenemos señales históricas. Por ejemplo, ¿dónde huyeron los 70.000 judíos mesiánicos seguidores de Jesús cuando un profeta recorrió las calles de Jerusalén? Que viene el devorador, que viene el devorador. Huyeron a Jordania, a Pella, allí. Y allí siempre han huido todos los que son perseguidos, incluso José y María, con el niño que dice Egipto, pero es que Jordania era Egipto. Allí. Y allí también huyó Lot, allí, a Jordania, al monte de Moab. Entonces, pero cuando viene el anticristo, lo primero que hará será resolver el conflicto que no tiene solución, salvo que Dios lo resuelva, que es el conflicto judío de Israel y Palestina. Y hará el pacto que se llama con la muerte con Israel. Está ahí escrito. Todo, yo quiero solo la Biblia. El pacto con la muerte. Es curioso que Israel lo reconocerá como Mesías. Y lo profetizó Jesús. A los que vienen en su nombre reciben. Ya tuvieron un antecedente. Como reconocieron, a un falso Mesías que los llevó a la masacre. ¿Y qué sucede? Pues que empiezan a reconstruir el templo. Está todo preparado. El templo está preparado para ser reconstruido y también está profetizado. Pero mientras se reconstruye el templo en ese pacto con la muerte de 7 años de paz, el anticristo comienza a perseguir y comienza a imponer la señal de la bestia, el 666. Y empieza a perseguir a los cristianos. Y ahí tenemos claramente la señal de huir. Huir, huir. ¿Cuántos años? 3 años y medio, sí. Muchos a los montes, a las cuevas, a la Patagonia, no lo sé. Pero muchos a un lugar que Dios tiene preparado en Moab. Y que además hay textos bíblicos que lo certifican. Yo no puedo ahora, pero lean ustedes el libro Nimrod, que son años de reflexión. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Muchos son martirizados. Claro, por causa de Cristo. Tendrán incluso el privilegio, porque, cuidado, puede ser un privilegio, como Esteban lo consideró un privilegio, si tenemos la gracia para sufrirlo con gozo. Pero muchos huirán. Y por eso el Cantar de los Cantares dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Estará en el desierto de Moab. Sube del desierto. Allí tienen que estar esperando, ¿qué? A que se cumpla el tiempo de los judíos. Acaba el tiempo de los gentiles, ya no. La iglesia no es operativa y viene el tiempo de los judíos. Los que predican el arrebatamiento dicen, bueno, los judíos que se queden ahí. Siempre los judíos están equivocados. Están equivocados. Y la iglesia tiene que esperar a que se junten los dos campamentos. Y lo dice el profeta Daniel. Dice que tienen que esperar 3 años y medio. Y bienaventurado el que aguante 45 días más. Entonces, antes de que venga el Señor. Pero cuando el anticristo rompe el pacto con Israel a los 3 años y medio, precisamente al resucitar, llega a Jerusalén y allí entra en el templo restaurado una vez más, como hicieron los anteriores anticristos, y ahí pondrá la imagen de la bestia y exigirá que le adoren.
Eso es lo que dice. La abominación desoladora en el lugar santo. Y entonces dice, huid. Y los judíos despavoridos huyen. Huyen porque adorarle, eso ya de ninguna manera. Una de las cosas que no soportaban era que Jesús se proclamaba Dios y que los apóstoles llegaron a adorarle. Llegaron a adorarle, diciéndole Jesús mío y Dios mío, después de que hizo el milagro de la segunda tormenta, que entraron en pánico y paró los vientos y calmó los mares. Al subir a la barca que caminaba sobre las aguas, con Pedro se postraron y le adoraron. Y en otras ocasiones. ¿Qué quiero decir? Que entonces huyen. ¿Y a dónde van? A juntarse con la hija. La iglesia es hija. Es hija, dice la Biblia, de Sion. Ha nacido de Israel. Es más, Pablo llega a decir que somos verdaderos israelitas por la fe. Estamos injertados en el verdadero Israel, que no son los descendientes genealógicos de Abraham, sino aquellos que tienen la misma fe de Abraham, que realmente cuando fue a sacrificar a su hijo vio a Jesucristo en el sustituto carnero que estaba enredado, que iba a librar a su hijo del sacrificio. Entonces ahí se juntan los dos campamentos. Y qué bueno, no habrá más opción que ahí adorar a Dios. 40 años los tuvo el Señor a los israelitas en el desierto, sin supermercados, sin dinero, sin comprar, sin vender. ¿Para qué? Para que se consagraran a adorar a Dios, para que le conocieran. Y claro que le conocieron el maná. Y es otra de las cosas que se tiene que repetir. ¿Para quién se va a repetir el maná? Porque todo lo que es ya fue y será. Esa palabra no puede fallar. Se cumplirá el maná para la iglesia de millones de personas que estarán amparadas en ese lugar secreto que Dios tiene preparado para un gran volumen de personas. Otros no llegarán ahí. Otros estarán escondidos, esperando a que el Señor los llame, como dice que los llama de los montes y de los lugares ocultos. Hermanos, el arrebatamiento viene después de las copas de la ira. Sí. ¿Por qué? Porque las copas de la ira, igual que las 10 plagas de Egipto, curiosamente son las mismas prácticamente. Dios envió las plagas ¿para qué? Para que Faraón suelte a su pueblo. Las copas de la ira es para ya quebrantar al príncipe de este mundo y para que la iglesia quede liberada para ser llevada. Porque dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. ¿Quiénes son los pies? Es la iglesia. Es la iglesia. Así que la iglesia tiene que salir victoriosa de este mundo y quebrantará con las copas de la ira a todos los inmundos de una forma impresionante. Léanlas. Y entonces después viene el arrebatamiento. ¿Por qué? Inmediatamente después, dice el Evangelio, de estas manifestaciones vendrá el Señor en una nube, como vino, como se fue, volverá. Llamará primero a los que han muerto en la fe, la primera resurrección. Inmediatamente después a los que están viviendo como vírgenes sensatas en Cristo, les transformará en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos celestes. Y juntará a los resucitados con los transformados y se los llevará, no baja de la nube, no toca la tierra, se los lleva para celebrar, ¿qué? Las bodas del Cordero. Curiosamente, el último día de la fiesta que acaba de pasar esta semana es Simchat Torah, que es la fiesta final de Sukkot, y en la que los ortodoxos y los rabinos especialmente bailan con la Torah, sin darse cuenta
que el baile ese de bodas simboliza bailar con Cristo, y la novia no es el pergamino, no es la Biblia, no es la ley, es la iglesia. Amén.